Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María. Buenas noches, pueblo dominicano. Fernando, como siempre, nosotros vamos, por considerarlo de mucho interés, a retransmitir el editorial de esta prestigiosa planta televisiva, Tele Radio América. Así que ustedes van a poder ver la idea central sobre temas importantes, nacionales como internacionales, de Tele Radio América. Editorial de Teleradio América, República Dominicana y la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es una preocupación a nivel global. Millones de personas sufren de inseguridad alimentaria debido a factores como guerras, pandemias, desabastecimiento, cambio climático y catástrofes naturales. Para muestra un botón, según cifras de organismos internacionales, apuntan que más de 700 millones de personas sufren de hambre. En países ricos como Estados Unidos y la Unión Europea hay crisis de desabastecimiento. La guerra entre Rusia y Ucrania ha impactado los precios de los combustibles, materias primas y fertilizantes, lo que ha disparado como nunca antes el costo de producir comida. En Estados Unidos, una libra de carne de res que costaba $3, hoy se compra en 10. En medio de esta crisis global, es justo reconocer que en nuestro país los supermercados, colmados y mercados populares están abastecidos de productos agrícolas. Inespre, los comedores económicos y los programas sociales son un paliativo en estos tiempos de escasez. Cerramos este editorial reconociendo la labor del ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el esfuerzo y la dedicación de los productores del campo dominicano a favor de llevar a la mesa los alimentos básicos de nuestro país. Gracias a Dios, el 80% de los alimentos que consumimos lo producimos. Todos unidos, podemos. Fernando, yo asumí tu representación. Es un hecho sumamente penoso y lamentable, ya que doña Sogela Semán de Castillo, la esposa del doctor Marino Vinicio Castillo, madre de nuestros amigos Peregrín, Juárez, Vinicio y Sogelita, falleció. Entonces nosotros comparecimos a dar el pésame en la funeraria Blandino y lo hice en nombre tuyo, de nuestra familia y de nuestro programa, al doctor Marino Vinicio Castillo, a Juárez, a todos de manera personal, expresamos nuestra condolencia por el fallecimiento de tan distinguida y culta señora. Sí, estas condolencias son muy importantes. Yo la comparto y qué bueno que hablaste de mí, a la familia. Sí. Pienso, Jesús María, que es una familia ejemplar en la República Dominicana. Base para que los dominicanos lo sigamos dentro de esta línea. Y en el plano político también hemos comentado nosotros aquí que es de los pocos partidos, por no decir el único, que se destaca precisamente por el conocimiento. Sí. Esa es una familia de primera, son personas muy inteligentes, capaces y además con una personalidad fuerte. O sea que sobre la línea de lo que piensan, sobre esa visión actúan. He tenido los últimos 10, 15 años unas relaciones muy de cerca, tanto con don Marino, que inclusive ha compartido conmigo varios programas de televisión,
como Vinicio, tú sabes, Pelegrín, que estuvo ya con nosotros, Pelegrín. Juárez y yo, que nos vemos a diario en los tribunales. Es decir, que lamento mucho la muerte de doña Sogela Semán de Castillo, una madre de grandes amigos y esposa también de un gran, que fue mi profesor de maestría, Qué bien. el doctor Marino Vinicio Castillo, en el año 92, 93, Sí, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. tuviste mucha suerte porque pudiste beber de esta gran fuente de la Oye, sabiduría de si la yo te República digo quién Dominicana. eran los maestros de esa maestría, don Manuel Berger Chupani, don Atañán Pérez Méndez, Tulia Navarrete, cubana, Isabel Garita, costarricense, Olga de San Filippo, italiana, Jaime David, que también nos dio una conferencia magistral sobre psiquiatría forense. Fueron lumbreras, la primera de la UAS en materia penal, y coordinada por el maestro también, César Pina Toribio, Oh, el decano de la Facultad de Derecho para la época, era el buen amigo tuyo y mío, Roberto Santana. Una maestría que no la olvidamos. Y hay muchas anécdotas de esos maestros. Por ejemplo, en una mañana nos dijo comiendo, nos expresó el doctor don José Gómez Grillo, venezolano, nos dijo: he notado que ustedes, los abogados dominicanos, se presentan como doctores y licenciados. Dice, nunca digan que ustedes son abogados, aparenten ser abogados. Yo nunca he dicho fulano, no. Tú sacas tus conclusiones. Fernando Mangual. Mira, te mandó saludo el senador de la provincia de Santo Domingo, don Antonio Taveras. oh, un que gran estará- placer. Lo estamos esperando por aquí, estará con Antonio, nosotros, para que hablemos de la ley de extinción de dominio. Estará con nosotros el día 8. Estará aquí con nosotros. El próximo viernes estará el senador don Antonio. Un gran legislador, muy, muy honesto, Estará con una nosotros. Y persona muy ayer seria. también, ayer te mando saludos, otro viejo amigo, el doctor Guido Gómez Mazara, que salió del país y me prometió que también iba a Sí, compartir sí, un un espacio gran amigo con mío, nosotros. y su mamá Y también. te mandó saludos. Mi Su mamá y yo mamá. somos buenos amigos. Y su mamá también es muy amiga mía, los dos. Fernando. Y también el hermano, porque tiene un hermano economista muy un bueno. hermano, sí, tiene. Un hermano economista muy bueno de los Sí. primeros República Dominicana. Ahora, Guido. yo no me entré en esa materia. Vamos a dejar que él esté aquí para conversar con Guido, muy capaz, muy inteligente y muy aguerrido sobre todo. Sí, Bueno, sí, sí. de estar Pablo Tarastilla, Yo ¿verdad? diría que una gran personalidad. Sí. Una gran personalidad, o sea. Y él le da vida al ejercicio político. Y además Él le da muy, vida. muy capaz, y esa capacidad también se traduce en un gran verbo, porque habla muy bien también, Y entonces es muy vertical. muy vertical. Él no transige. Mira, como nosotros ya nos agachamos un poco. Él no. Pero Hay imagínate tú. uno que a ti no te va a gustar, se parece mucho a tu Edecán en su tiempo. No, pues acá tú y yo fuimos amigos de verdad. Pero, mira, Fernando Mangual, desde que se comenzó a hablar de los fondos de pensiones, yo he sido muy reservado, a pesar de que he recibido llamadas, insinuaciones para que escriba y me exprese sobre el tema, pero es un tema tan delicado que si tú no conoces algunas aristas, es mejor no hablar, porque no todo el mundo, Fernando, puede opinar sobre los fondos de pensión. No son los fondos de pensión, es todo un entramado, un sistema que si no se maneja con delicadeza, tú puedes derrumbar cualquier castillo rápidamente. Entonces yo hoy quiero aprovechar para hablar de los fondos de pensiones, de la AFP, que son las que administran los fondos de pensiones de los trabajadores. Y por eso conversé con Jaime Aristi Escudel en estos días, para ver si venía a darnos una cátedra, ¿verdad?, sobre esa materia, ya que
aquí hay mucha confusión, Fernando, sobre eso. Porque aquí, en nuestro país, las cosas se toman con mucho olimpismo, a veces se fanatizan tanto las cosas que la esencia del mensaje se distorsiona, no le llega a la población. Y tú sabes cómo es el Burgo. La población son récuas que buscan escape para salir y sin importar a lo que derrumben el camino. Entonces yo pienso que sobre los fondos de pensión aquí se ha hablado mucho, hay muchas confusiones y yo mi punto muy personal, tú eres un experto sobre la materia, yo no soy experto en eso, pero yo te voy a decir, Fernando, una cosa y lo voy a leer para que tú con esa profundidad que tiene en la materia de la economía pueda quizás darme luz a mí y a los televidentes, ya que yo soy un ignorante total de eso. Mira, Fernando, por ejemplo, se habla de que se dé el 30% a los trabajadores, porque ahí se está viviendo un momento de crisis, antes era por la pandemia, ahora es por la guerra de Rusia y Ucrania. Y yo te digo, Fernando, si vamos a suponer que se entregue el 30%, ese 30%, digo yo, va a durar menos que una cucaracha y un gallinero. Una vez ese 30% se disipe por el consumismo tremendo que tenemos la sociedad de hoy, ¿qué va a pasar? Ya se pasó el 30%, se lo dieron a los trabajadores, esto lo gastaron, lo despilfarraron, lo regalaron, se lo comieron, lo prestaron, qué sé yo. ¿Qué va a pasar después cuando ya esos fondos de pensiones se hayan disminuido para cuando tú necesites en verdad esa ayuda del Estado que te sirva para pasar los años más difíciles, como son los años de la vejez, cuando ya las limitaciones físicas, psíquicas comienzan a disminuir, a imposibilitarte? ¿Qué va a pasar, Fernando Mangual, si entregamos el 30% y el 30% entonces se queda en las tuberías? Sí, óyeme, Jesús María. Bueno, a mí me preocupa eso, Fernando Mangual. Bueno, es preocupante eso, Jesús María, pero mira, déjame decirte, hay un asunto que tú debes conocer más que yo, que se llama el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el elemento básico del sistema democrático. La propiedad es lo que el Estado democrático debe proteger, la propiedad privada. Resulta que como los pobres no tenemos propiedad física, entonces se han creado los derechos humanos, los derechos personales. Los derechos adquiridos. Exacto, que son los que están en la Constitución. Alimentación, vivienda, agua potable. Y ahí entran los privilegios laborales. Ahí entran los privilegios. Eso es la propiedad que tienen los pobres. El Estado tiene planteado la protección de estos derechos de vida, libertad y propiedad. Pero los gobiernos son los que tienen que habilitar propiamente, cooperar para que eso sea efectivo. ¿Qué está pasando con el tema ese que tú acabas de plantear? Bueno, ese es un derecho de propiedad de quienes lo depositaron. Sí, eso no tengo duda. Yo no estoy discutiendo que se le devuelva o no, ese no es mi problema. Yo estoy planteando que es derecho de propiedad de ellos. Entonces, si tú te opones en determinado momento a lo que se te está requiriendo, lo que son los propietarios, tú estás en contra de ese derecho de propiedad, devolverles a ellos eso, para que si ellos lo gastan en ron, en comida o en lo que sea, lo van a gastar
Pero ese no es tu problema. ¿Y eso no sería una irresponsabilidad del gobierno, del Estado? No, porque es que en el fondo, quienes se están beneficiando de esos fondos no es el Estado, son el sistema bancario, el sistema financiero, que está tomando todo ese dinero, los está depositando a una tasa de interés que es superior a lo que ellos le dan a los verdaderos propietarios. Y con eso hay un gran beneficio del sistema financiero. ¿Qué pasa? A ti te van a entregar eso dentro de 30 años, o 40 años, 50 años, pero si tú te mueres a los 5 o a los 10, no se sabe qué pasa con eso. Hay que poner todo este tipo de cosas en blanco y negro porque tú estás entregando tus recursos para que te lo entregue. Y no es el Estado que te lo va a entregar. Es ese sistema que está manejado por el sector privado. Entonces, ellos te van a entregar eso. Si tú te mueres, si tú te mueres a los 30 años, hay que hacer una cantidad de movimientos, hay que hacer una cantidad de cosas para que tu familia pueda llegar a eso. Es una ley que hay que mejorarla, pero fundamentalmente... Eso sí es importante, toca decir. Hay que mejorar, entonces. Hay que mejorarla, hay que estudiarla, hay que mejorarla, hay que hacerla más distributiva, que el beneficiario de eso, que debe ser al final de cuentas el propietario, hay como que beneficie humanizarla. más. Yo no puedo entregarte a ti como banco, porque al final de cuentas eso es lo que pasa, un recurso mío para que tú lo deposites al 10 y me entregues a mí al 2. En 30 años. En 30 años. Y eso tú lo vas teniendo cotidianamente en el banco y tú vas haciendo transacciones. Ese dinero que tú te vas ganando mensual, tú lo vas canalizando hacia otras inversiones que vas ganando también. Hay un multiplicador. ¿Y ese porcentaje que le toca al trabajador se va recapitalizando? Eso se lleva para allá para 30 años. No te lo entregan nunca. Mientras que los bancos van utilizando el dinero tuyo a diario. Aumenta eso porque ellos van invirtiendo una tasa, le entregan eso mensual y ellos reinvierten lo que se están ganando todos los meses. Déjame decirte algo, Fernando. Mira, según los expertos, el país ha crecido un 20% en su Producto Interno Bruto, gracias a los fondos de pensiones. Si ahora mismo nosotros desmantelamos ese monto y se lo entregamos a trabajadores, entonces... Pero yo no entiendo, la verdad es que yo no estoy entendiendo eso. Entonces el país se va a derrumbar. Pero yo no estoy entendiendo, ¿de dónde sale ese 20%? Del crecimiento de la evolución de las inversiones. Pero eso es financiero. Y de los impuestos eso que es financiero. El crecimiento del producto es físico. Sí. Yo no sé de dónde sale que esos fondos han dejado un aumento del producto. En un 20% lo han elevado. Pero yo no sé de dónde sale ese dato, realmente no sé. Bueno, yo supongo que eso salen de los impuestos, de las evoluciones, de las inversiones. No, es que yo no sé de dónde sale porque es que esas inversiones son inversiones financieras. Son inversiones financieras. El producto está en función de la cantidad de bienes y productos que tú para tú decirme eso, tienes que decir que se está invirtiendo en maquinaria, que se está invirtiendo en empresas, que se está invirtiendo en nada. No es que, óyeme, cuando tú... Tenemos que ir a la pausa, Fernando. Entonces, vamos a dejar... Date una explicación breve. Para que regresemos. Bueno, Fernando, la verdad que es un tema muy complicado. Yo no me opongo a la entrega, pero creo, tú dijiste una palabra muy importante, una palabra clave, hay que mejorar. Porque eso está generando mucha duda, hay que revisar y mejorar. Y hasta llega un momento en que se puede desestabilizar inclusive la sociedad dominicana, porque son cientos de miles de trabajadores que están pidiendo eso. Está bien. Pero, ¿cuál es el problema? No importa la cantidad que sea. Ellos son propietarios de eso, ¿por qué se oponen a que lo que ellos vayan a hacer con eso, con su propiedad, no es un problema de nadie? No le incumbe. No, pero que el asunto de aquí no estamos hablando del Estado Dominicano. Yo digo al gobierno, no le incumbe. No, es el gobierno que debe de velar no tiene que incumbirle al gobierno. Por esos fondos del gobierno. Pero entonces el gobierno, cada vez que le prestan un servicio mensual, te paga un salario, el gobierno no tiene que ver lo que tú haces con eso.
No. Pues Entonces, si tú tienes una propiedad como esta que se tiene, unos ingresos que tú tienes que tú entregas, después tú lo quieres recuperar, el Estado no tiene que ver lo que tú vas a hacer con eso cuando te entregues lo que a ti te corresponde, porque el Estado no tiene que ver con eso. Pero yo creo que la palabra clave que tú has dicho, hay que mejorar eso. Oye, hay que revisar Para eso. que no genere tanta duda. Ahora mismo hay un problema, porque hay un porcentaje que se ha perdido y no hay una explicación clara. Eso no que está se debe transparente. de que el dólar se devaluó un poco, el peso bajó un poco. ¿Tú sabes dónde se copió eso aquí? Ajá. Esto se copió de Chile. De Chile. Y resulta que en Chile la gente se fue para la calle y hizo todos los desastres que tú sabes que pasaron en Chile recientemente. Precisamente esa fue una de las causas. Y ahora en Perú también hay problemas. Y en con los Perú fondos de también, pensiones. o sea que hay que revisar eso. Y hay que hacerlo más transparente. Sí, y hay pienso que que sí. hacerlo de una manera tal que cuando tú metas tu dinero ahí, tú puedas de alguna manera tener la información y tener los beneficios de tu dinero que pusiste ahí en un grado equitativo. Yo creo, Fernando, que lo que ha faltado a las partes en conflicto, no somos parte de eso, decirle a este pueblo la verdad sobre qué se ha hecho, cómo marcha, qué garantiza, qué se ha perdido, cuáles son los beneficios. Eso que tú acabas de decir es muy importante, el destino, porque tú acabas de decir que en un 20% ha tenido un incidencia Que ver en con el aumento producto, qué sé yo. del PIB. Y yo tuve que preguntar a ti, pero ¿y eso dónde sale? Porque eso requiere una explicación. Hay que decir, este dinero que tenemos aquí, nosotros estamos invirtiéndolo así, asado, y eso tiene una incidencia de tal manera en el producto. Pero óyeme, te voy a decir una cosa, el incremento del producto a mí no me llama la atención, porque es, que lo hemos explicado aquí en varias oportunidades, no es que el producto se incremente en un 5 o un 10. ¿Qué está pasando con el ingreso? Hay dos variables, que es que ese producto está generado por una cantidad de elementos que se llaman factores de la producción, y eso requiere un ingreso, un pago, que se llama ingreso. Entonces, en la medida que el producto crece, con ese dinero crece el producto en tanto, no es eso lo que hay que ver nada más, sino cómo se está distribuyendo. ¿Cómo se refleja entonces? ¿Cómo se está distribuyendo en En los propietarios. los propietarios? Eso es lo que hay que ver, y el problema ahí es que hay una cantidad de propietarios que son los bancos que se están beneficiando diariamente No, de eso, los administradores. los administradores. Exacto, no son Entonces hay que esperar 30 años para lo que está produciendo tu propiedad, tú tenerlo. Fernando, por ejemplo, tú y yo somos propietarios de X cantidad de dinero. Nosotros nos vamos a asociar para crear una empresa financiera, tú y yo, basada en las reglamentaciones y las leyes de nuestro país. Quizá esto es un disparate lo que voy a decir, pero si ese dinero es de los trabajadores, entonces, ¿por qué no crear una institución que administre todo el dinero de los trabajadores? Ellos sean socios como ahorristas, inversionistas de esa institución, y los beneficios se les repartan mensualmente ahí. Eso es correcto. O sea, vamos a dar un nombre, un banco, una cooperativa, Ajá, una asociación de ahorros y préstamos, exacto. que los trabajadores escojan su directiva, escojan su gobernador, su director, qué sé yo, y que mensualmente los beneficios que generen esos fondos sean redistribuidos en cada uno de ellos. Exactamente. Tú dijiste una palabra clave, las asociaciones de ahorro y préstamo. ¿Tú sabes lo que hacían? Tú llevabas tus recursos y se los entregabas a una asociación de ahorro y préstamo. Ellos te pagaban el 4, ¿tú te recuerdas? Sí. Y ellos ese mismo dinero lo ponían al 12, en el Banco 8 Central o en otro puntos más sitio, 8 porcentuales. puntos más con tu dinero. Y a mí Y a ti daban te pagaban a mí el daban 4 el nada más. Y ellos lo metían al 12 y se ganaban al 8 y se hicieron todas con multimillonarias. Yo quiero que volvamos al punto. ¿Pueden los trabajadores crear su propia institución financiera Sí. y administrar basado en un registro legal? El gobierno debe otorgarle su licencia Se puede. y ellos mismos administrar su dinero. Se puede, pero tendría que venir por una ley. Porque Por hay que- una ley. Una ley, porque ¿qué Hay pasa? que derogar una ley. Aquí, vigente. aquí están obligados los trabajadores. Ellos no es que quieren,
sino que por ley de su salario... Es una camisa de fuerza lo que le han puesto. Eso, por ley de su salario le quitan ese dinero, se lo entregan a los que lo van a invertir financieramente para ganar un gran dinero digo, Fernando, que los otros no verán nunca. Si las cooperativas funcionan, el sistema de cooperativismo dominicano es muy bueno, excelente. Si funciona la cooperativa, ¿por qué entonces no hacer una gran cooperativa con todos los trabajadores que tienen derecho a la pensión, que ya tienen un derecho adquirido? Esos fondos que llegan a cuántos cientos de miles de millones de pesos, llevarlo a un fondo general y que sean ellos, todos los trabajadores, los que decidan quién va a ser su gobernador, quién va a ser esto, y que el Estado y el gobierno supervise basado en todos los mecanismos que tiene. Y que mensualmente, en vez de la AFP, quedarse con las ganancias de esas inversiones, no se quedan los trabajadores directamente. Es una buena idea, porque de esa manera los beneficios se van a distribuir de manera transparente e igualitario entre los participantes, que es lo que no está pasando ahora. Porque además hay otra cosa, Fernando, cuando yo voy a un banco a buscar un préstamo, quizás me lo están haciendo del mismo dinero mío, y me están cobrando intereses para prestarme lo mío. Para prestarte lo tuyo. Bueno, Fernando, mira, el Banco Central ayer anunció una nueva alza en los depósitos de un 0.5%. ¿Qué tú crees? ¿Qué significa eso? ¿Por qué el Banco Central hace eso en estos momentos? Bueno, ¿Hay liquidez? Eso es para ¿Hay un exceso de liquidez? Eso es para incentivar los ahorros y entonces lograr sacar dinero del medio circulante. Entonces tratar de bajar el proceso inflacionario. La tasa de cambio. Y el proceso bajar la tasa de cambio, que está siendo presionada por otras líneas de la política fiscal. O sea, el Banco Central lo que está haciendo ahora es tratando de lograr un espacio para que las medidas que se están tomando en la parte fiscal, que tú sabes cuáles son, podemos conversar incentivando el ahorro del Banco Central. Incentivando el ahorro para disminuir el medio circulante y entonces se pueda lograr una coordinación entre una política fiscal que no se coordina nunca en la historia de la República Dominicana. Eso es lo que me preocupa. La política fiscal va por su lado y el Banco Central tiene que estar detrás controlando, ¿verdad? Y ese no es el papel del Banco Central. Sí, es el papel del Banco Central. Equilibrar. Sí, y lo hace. Pero lo que sucede es que el Banco Central lo tiene que hacer, no lo puede hacer. No forzado, como lo está Lo haciendo tiene que ahora. hacer forzado, pero lo ha hecho siempre forzado. Porque lo que debería haber una coordinación adecuada entre la política fiscal y la política monetaria. Si la política fiscal se dispara, como pasa siempre, que el gasto público arranca por ahí y hace muchísimos desastres, entonces el Banco Central, que no sabe mucho de eso, de lo que está pasando ahí, lo ve ya en el hecho y entonces tiene que tomar los controles mirando lo que está pasando. No previamente planificado. Porque no lo han consultado previamente. Porque no se planifica. No hay una coordinación pero yo te digo, entre ambos. yo no soy economista, pero esa medida de ayer a mí me preocupa. Bueno, no tiene que preocupar. Porque algo está sucediendo. Tú tienes razón. Que yo no sé, que yo desconozco. Tú tienes razón de preocuparte, pero lo que sucede es que el Banco Central lo que está haciendo es que está tomando las medidas para poder ajustar la cosa en términos macroeconómicos. No lo dice expresamente, no lo explica expresamente, porque al Banco Central no le toca eso. El Banco Central siempre está en silencio. Lo que sucede es que el gobierno como tal no tiene argumentadores, no tiene voceros. Eso tú y yo hemos hablado aquí hasta la saciedad. No tiene voceros. No hay vocería pública. Porque nosotros hablamos aquí que con el tema de la inflación que se veía venir, el gobierno... Hace 8 meses que dijimos eso. El gobierno tenía que tener, ¿verdad? Eran los efectos de la pandemia. Pero también lo dijimos con la herencia terrible que tuvo el gobierno con todos los problemas que le dejó el gobierno anterior, lo dijimos. También. Debieron salir los voceros. Aquella famosa auditoría que nosotros pedíamos. Exactamente. Y debieron salir los voceros, hacer las explicaciones pertinentes. Lo dijimos ahora, viene una inflación. Tiene que preparar el gobierno a sus voceros. Antes de la guerra de Ucrania, lo advertimos aquí. Antes de la guerra. Los efectos de la pandemia. Exactamente. Y entonces vino la guerra y también lo repetimos. Se está grabando. Entonces, ¿dónde están los voceros gubernamentales que tienen que salir a hacer las explicaciones
pertinente al pueblo dominicano para que pueda aceptar una cantidad de cosas. Fernando. La semana pasada, escúchame, Jesús María, la semana pasada hablamos de la inseguridad pública. Y tú te recuerdas que yo dije aquí que la inseguridad pública no es la policía nada más. No. Las causas son tales y tales y tales. Pero el gobierno no debe aceptar que está en capacidad de resolver el problema de la inseguridad pública inmediatamente, en el corto plazo, porque no es así. Ni se puede Entonces, hacer. no se puede. Entonces tienen que salir los subvoceros a dar las explicaciones pertinentes al pueblo de que eso se está trabajando y que se va a reducir despacio, pero que no se va a resolver de manera inmediata para que el pueblo esté Pero, Fernando preparado. Malvado, hablando de vocería, ¿qué acaba de decir el ciudadano presidente sobre educación? Que él va a tener que mudarse para educación. Sí. Y que si el ministro no puede llegar a un acuerdo, él lo va, entonces se van a enfrentar a él. O sea, él es que va a asumir el rol de ministro. Entonces, entonces nosotros lo que lamentablemente estamos señalando las cosas que el gobierno hace después que la decimos o nosotros le estamos diciendo después que la hace. Sí. ¿Dónde están las vocerías? Nosotros lo dijimos aquí que el gobierno tenía que mudarse para educación. Y él dijo dijimos que la sí. semana pasada que tenía que mudarse para el agua que también, se ¿te mude. recuerdas? Bueno, por cierto, no hizo caso porque ya comenzó por ahí, por Santiago, a trabajar Pero en esa medida. en la parte educativa, Jesús María, en la parte educativa hay un grave problema, Jesús María. El problema es la ADP. Pero óyeme, Jesús María, el problema es que la educación, y tenemos que entender eso, que no lo entendemos, que el conocimiento es el factor básico para cualquier desarrollo de un país. Y que el conocimiento, lo hemos dicho aquí, Jesús María, comienza por transformar las combinaciones que tenemos en las neuronas. El pensamiento hay que modificarlo en función de una educación de calidad. Ese pensamiento tiene que cambiarse para que se cambie el comportamiento. Porque si el comportamiento de nosotros ha conllevado, Jesús María, al subdesarrollo, si queremos hablar de desarrollo, significa que tenemos que cambiar esa combinación de neuronas. Entonces, ¿tú crees que aquí hay que educarlos a los educadores? Sí, yo creo eso. Hay que educar a los educadores. Porque no es que yo creo, tú mismo has planteado aquí que el 73% de los maestros dan su clase mal. Pero tú también has planteado aquí que el 62% de los muchachos que tienen entre 10 y 12 años no saben leer ni escribir ni analizar nada. De Sudamérica. O sea que esos dos indicadores... Pero el vaso ya rebosó con un letrero de la ADP ahora en una movilización con faltas ortográficas. No me digas. Sí, lamentable. Pero entonces... Una pancarta. Óyeme, y están pidiendo un 25% de incremento, le están dando el 7% y están pidiendo un 25% de incremento. Ese sector que más se ha beneficiado en los últimos años del salario público, del presupuesto nacional, y ese sector más cuestionado de toda la vida. Óyeme. Porque la debilidad educacional de nuestro país no se puede separar de la ADP. No, jamás. No se puede separar de la ADP. Tú sabes que se están queriendo transferirse los profesores del sector privado al sector público, porque en el sector público tienen mayores salarios que en el sector privado. Y el sector privado está dando una educación de calidad, Jesús María, frente a una educación ineficiente. Lo más grave de esto es que el ADP pide incremento de salario, pero no plantea una solución a los problemas de educación de la República Dominicana. Estructurales del sistema, ¿no? Ellos parece que no están conscientes de la gravedad en términos de atraso que tiene la educación en República Dominicana, y hay que cambiar todo eso hacia una educación de calidad. Y ellos deberían tener la obligación frente al pueblo. Al mismo tiempo que piden los incrementos, decir nosotros estamos de acuerdo con reeducar a los educadores, por ejemplo. Me viene la idea, Fernando. ¿Quién educa a los educadores? Por ejemplo, los partidos tienen escuelas de cuadro, los médicos tienen sus seminarios permanentes buscando nuevas vías de solución a las enfermedades. Pero, ¿y los educadores? ¿Qué hacen los educadores del sector público?
¿Qué hacen? ¿Quién lo enseña? ¿Quién lo educa a ellos? No, yo no tengo idea de quién lo educa, yo creo que no lo educa nadie. Ellos tienen la O sea, educación son elementos tradicional que se tiene van todo el mundo. oxidando y siguen vigentes. Y siguen vigentes, por eso es que el 73% de ellos enseñan mal, porque no hay una escuela de educadores. Además, no quieren que llegue nadie del extranjero. Si tú vas a contratar a algún profesor del extranjero, entonces tienes un impedimento por ello. Además, no hablan de eso. O sea, si el 73% de los maestros dan su clase mal, porque la ADP no habla de eso. Y dice, nosotros estamos dispuestos a montar una escuela, que no es montar una escuela, Jesús María, para seguir el modelo educativo que estamos aplicando ahora. Tú no haces nada con montar una escuela en los partidos políticos, en cualquier lado, pero principalmente para los educadores. ¿Con el mismo modelo? Con el mismo modelo, porque el modelo actual es un desastre, hay que cambiarlo. Vamos a llamar a Hidalgo. Vamos a llamar a Hidalgo para que nos diga qué hacer. No, lo que nosotros cómo reformar el Magisterio Nacional. Nosotros, exactamente. Para que se refleje en la enseñanza. Exacto. Señores, regresamos. Una mejoría fundamental de la enseñanza pública que se requiere. Regresamos. Ya tú sabes, Fernando, vamos a hablar con Hidalgo, porque alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Esto no puede seguir de mal en peor. Entonces, ahora mismo tenemos un conflicto institucional entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Educación Pública. Ese problema, ahora el presidente quiere mudarse a educación. Y si el ministro no da, entonces él va a asumir el papel del ministro. Pero por Dios, estamos perdiendo la cabeza. Fernando Manuel. Fernando, tasa cero. Dicho así, tasa cero. ¿Qué significa? Tengo un experto aquí, tengo un decano. Tasa cero. Devolver lo mismo que tú recibiste. Si tú, Fernando Mangual, me prestas a mí 10 pesos, yo se lo devuelvo a él sin ningún tipo de interés. Eso es tasa cero. Ahora, Fernando, en términos macro, en los momentos inflacionarios, con la guerra Rusia-Ucrania, el gobierno dominicano acaba de someter un proyecto y ayer fue aprobado por la Cámara de Diputados con una serie de conflictos que ya surgieron, que ya se habla inclusive que será inconstitucional una vez el Senado lo apruebe, bajo las condiciones que lo aprobó la Cámara de Diputados. Se quiere eximir de aranceles a la importación. Y 100 millones de Banco de Agrícola, como quien dice, para pintar un poquito la cosa. También sometido a la tasa cero. ¿Qué significa eso en términos reales para el productor dominicano? Que yo traiga 1000 quintales de ajos, yo traiga 1000 quintales de arroz, 1000 quintales de habichuelas, 1000 quintales de comida, lo que sea, Fernando Mangual, que yo no pague impuestos. ¿Qué significa eso? Para el productor dominicano, para la economía dominicana, para el proceso inflacionario que estamos viviendo en estos momentos. Jesús María, los aranceles se ponen en todos los países para proteger la producción nacional. No hay ningún país desarrollado, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos en una primera etapa han protegido a través de aranceles, de impuestos, han protegido la producción nacional. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros le ponemos impuestos a lo que viene del extranjero, tú lo encareces con los impuestos. Y eso significa entonces que el producto nacional puede competir en mejores condiciones porque el precio del producto importado sube con el arancel. Y al subir el precio, entonces los precios de los productos nacionales pueden competir. Si tú le quitas los aranceles, si le quitas los impuestos, eso significa que ese producto se puede vender a un precio menor. Y ese precio menor es menor que el precio
que nosotros tenemos aquí de los productos Y nacionales. por ende yo voy a comprar eso. Y entonces tú Y vas va a a comprar despreciar y tú le vas a dar de lado al producto nacional. Pero ¿qué pasa? Que en la medida que tú le das de lado al producto nacional, tú lo que estás es quitando los empleos, tú estás quitando el beneficio que se da ahí, tú estás quitando el multiplicador porque esos ingresos que se generan ahí en términos de salario, beneficio, van a ser consumidos y ese consumo es un estímulo para una nueva producción y esa producción genera nuevos salarios y nuevos beneficios. Hay todo un círculo, ¿verdad? Sí. Positivo dentro del país que se da. Siempre que se proteja al productor. Siempre que se proteja criollo, al como productor decimos. criollo. Siempre que se proteja al productor criollo. Si tú lo haces al revés, entonces es posible que tú tengas un producto aquí más a un bajo precio para el consumidor, nada más beneficia al consumidor, porque todo el resto del círculo positivo se va hacia afuera. Entonces, los que producen allá ganan, se les pagan los salarios, el mismo círculo se da, pero fuera del país. Entonces, eso nada más, Fernando, debe traer un componente un poco delicado. Nosotros, yo no, el experto es Fernando. Pero si nosotros entonces decidimos ahora acogernos a tasa cero, tenemos que buscar dólares para comprar en el mercado internacional. Porque son importaciones que tú vas a Entonces, eso traer. no podría disparar. Claro, porque precisamente eso es lo que el Banco Central está mirando. Entonces el banco preventivamente dictó esa resolución. El banco está mirando lo que viene y entonces toma esa medida de recoger preventiva. Porque ahora viene una demanda de dólares. Para comprar, porque es tasa cero. Entonces tú lo que haces, el Banco Central lo que hace es que te quita ahorro a ti para que tú no vaya al mercado. No vaya al mercado a comprar divisas. A comprar divisas y a traer importaciones. Y a subir en consecuencia la tasa de cambio, porque en la medida que tú haces eso, que tú vas demandando frente a una oferta que se mantiene igual, el precio de la divisa sube. Entonces aquí podría llegar arroz con tasa cero. Granos, tasa cero. Ajo, cebolla, grasa. Son muchísimos artículos que vienen con tasa cero. Tasa cero. Sin pagar. Entonces, pero hay otra segunda cosa. Esos productores de cero del Cibao, ¿qué va a pasar? Pero hay un asunto que tiene que meter en el análisis, que en la medida que tú pones tasa cero, los ingresos gubernamentales disminuyen. Disminuyen los ingresos. Los ingresos gubernamentales porque tú no vas a cobrar esos impuestos. No tiene impuestos. Entonces te bajan los ingresos. Entonces, eso significa que en consecuencia, ese ingreso que tú, público, que tú puedes invertir o puedes dar en términos de asistencia social o lo puedes invertir en términos de obras de infraestructura, no lo va a tener ahora porque te cayeron los ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar con los intereses de la deuda externa? ¿Por qué se pagan con eso? La deuda nosotros la pagamos cobrando aranceles, generando impuestos. Es una parte, la otra parte muchas veces endeudándote con los organismos Entonces, internacionales. Fernando, me preocupa lo de la tasa cero, lo digo con sinceridad. Y la oposición política dominicana ayer lo expresó, no votaron por él, solamente votaron los reformistas, no votaron por el proyecto que fue aprobado, que se dice que fue de manera ilegal. ¿Qué va a suceder entonces ahora? Es decir, la tasa cero con nuestros productores, nuestros agricultores. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y eso, y María, redondea el análisis. Y además Fernando Mangual, ¿por qué el gobierno se ha empecinado en ese proyecto? ¿Por qué razón? Si tiene todas estas consecuencias que pueden ser catastróficas en un momento en que la situación económica mundial es sumamente delicada. Delicada. Eso que tú planteas debería ser explicado por los voceros gubernamentales, porque para tomar esa decisión debieron haber una cantidad de elementos que sirvieron al análisis. Tenemos esta alternativa y tenemos esta otra alternativa. Esta alternativa de bajar los aranceles a cero se da por esto. Y no, Fernando, vamos a suponer, si en vez de bajar aprobar la tasa cero, incentivamos a nuestros productores.
Pero o sea, claro, lo mencionamos, pero como hace claro, Estados Unidos, hace Francia, hace Alemania, claro, que pero- subvenciona la producción nativa. pero desde luego, manteniendo esos impuestos arancelarios, tú vas a tener ingresos posibles para financiar y darle esos subsidios. Mano de obra garantizada, Ahora, ¿qué pasa? empleo garantizado. No, lo que sucede es que los subsidios a la producción nacional están prohibidos. Tú no has oído nunca que se da subsidio a la producción nacional. No. Se hacen préstamos del banco, pero subsidio no. Porque lo que sucede es que el poder mandante, que lo hemos dicho aquí muchas veces, es contrario a ese tipo de cosas. Pero favorece la importación. Al sector importador. ¿Por qué? Pero eso viene de Y ahora viejo. lo estamos privilegiando ahora. Sí, pero ¿qué pasa? Pero por Dios. Pero ¿qué pasa? El PLD no puede hablar de eso. Pero Fernando, eso es una cuestión del PLD. No, espérate, déjame decirte, no es cuestión del PLD, déjame decirte. Porque No lo politicen. pero esto es importante, te voy a decir, tú, María. No lo lleven por Es importante, ¿tú sabes por qué? Porque los gobiernos anteriores, para no decir PLD, se pasaron la vida importando y dándole facilidades a las importaciones y descuidando a los productores nacionales. Pero pagaban impuestos. Eso fue lo que pasó. Pero pagaron impuestos. Pero eso fue lo que pasó. Y quizás por eso ellos elevaron el pagaban impuestos, pero no subsidiaban la producción Digo, lo que nacional. pasaban por las aduanas lo que pasaban por Haití, por la puerta de Dajabón, no pagan impuestos. Aquí la oposición es que menos puede hablar Sí, Fernando, pero de por este Dios. tipo de cosas, porque, óyeme, es que toda la Pero no es política... cuestión de oposición, Fernando Mangual, no es cuestión de oposición. Es cuestión si conviene o no al país que se le quiten los aranceles por un tiempo. Porque mira, dice que por un tiempo. ¿Y cómo tú vas después a derogar esa ley? Pero, óyeme, ya nosotros analizamos aquí claramente que no es conveniente lo que se está haciendo. Y hemos dicho por qué. Hemos dicho que hay que proteger la producción nacional, que el gobierno se queda sin ingresos suficientes para destinarlo a otras actividades. Y el banco recoge dinero ahora. Y que el Banco Central está haciendo Y los esto. importadores van a buscar divisas para comprar en el extranjero. Pero todo eso lo estamos diciendo. Hermano. Pero óyeme, el pensamiento crítico, el pensamiento crítico te obliga a ti. Tú estás riendo, Fernando. No, yo me estoy riendo porque ¿qué pasa? Que tú no quieres... Esto es serio, Fernando. Oye, que tú no quieres aceptar en el análisis que hay gente aquí, inclusive amigos míos que le tengo mucho aprecio, que no tienen calidad moral para este tipo de cosas. Pero ese no es el problema, señor. Sí, no yo no tengo calidad moral para robar. ¿Verdad que no? Por eso no es el problema de ahora. El problema es que si el gobierno sopesó bien lo que está haciendo. Eso es todo. Porque la oposición le está sacando navaja a eso. Le está sacando filo a ese problema. Porque el gobierno no sabe defender. Dice Leonel Fernández ayer que el gobierno está creando otro nuevo problema. Y tiene la razón. Y tiene razón. Pero ¿quién le está contestando a mi amigo Leonel Fernández? ¿Quién le está contestando? Nadie. Eso a mí me da un comino. Sí, debería darte. Bueno, ese no es el problema nuestro, porque nosotros aquí lo que tenemos que analizar lo que está aconteciendo y lo que no debió acontecer. Mira, Fernando, yo te voy a decir una cosa. Con todo el respeto que yo le tengo a mi amigo, el presidente Abinader, que tú, igual que yo, somos amigos del presidente. No somos lambones, sino amigos de Luis Abinader Corona. Simplemente eso. El gobierno se está poniendo viejo. El gobierno está patinando en muchas cosas. Yo pienso que el presidente Abinader debe renovar el gobierno, debe remozar el gobierno, debe inyectarle sangre nueva al gobierno. Jesús María, tú sabes lo malo que tiene, lo malo de la reelección. Tú sabes lo malo de una reelección. La gente cree que lo malo de una reelección es que los ejecutivos, sea el presidente o el senador o el alcalde, no quieren tomar ninguna medida que vaya en contra de la gente que lo van a reelegir, del poder mandante, de los empresarios, de los sacerdotes, del poderío político. Un vehículo viejo montado y van 4 personas y el carro comienza a subir y la fuerza la va perdiendo. Demóntate tú para que empuje el carro. Y al fin y al cabo el carro se queda a mitad de camino. Porque nadie se quiso desmontar, porque todo
iban muy cómodos en el carro. Mira, María. Eso le pasa al gobierno. Yo tuve un amigo, un gran amigo, como hermano, que yo le dije, vamos a tomar estas decisiones en tal sitio. Así. ¿Tú sabes lo que él me contestó? Mangual, pero yo me quiero reelegir si yo tomo esa medida, que era una medida correcta. Me voy a joder. Toda esa gente van a votar en contra mía. Ese es el problema que tenemos aquí con las reelecciones, señores. Yo no me opongo a los gobiernos de largo plazo, no me opongo, porque los proyectos importantes toman más de 4 años, pero cambiemos todo esto y pongamos esto a 6 años. Porque el problema de la reelección en eso, primero, que ya desde los primeros 4 o 5 meses de un gobierno, lo que se está hablando de la reelección. Y segundo, que no se toma ninguna medida importante que hay que tomar si esas medidas son antipáticas a determinados grupos que yo quiero que voten por mí. Mira, Fernando, Parmenio Aracena de Mao decía esta frase: Jesús, cuando los partidos llegan al gobierno, el cielo se convierte en tierra y la tierra se convierte en cielo. ¿Y por qué? Bueno, porque una vez llegan a los cargos, toditos se convierten en dioses. Ajá. O sea, una vez tú llegas al gobierno, ya tú eres un dios en la tierra. Y se olvidan de la tierra. Así es. Y comienzan, cuando vienen a pisar en la tierra, ya están en tierra movediza. Y cada paso que da lo va hundiendo más. Yo le digo al presidente Abinader, delante de un gran amigo como don Fernando Mangual, presidente, hay que renovar el gobierno. Vamos a remozar el gobierno. Hay ministros que ya no pueden seguir ahí. Hay ministros, presidente, que le van a hacer a usted más daño del que le están haciendo si continúan en los cargos. Si usted me dice a mí quiénes son, yo se lo digo sin problema. Fulano, Mengano, Sultano y Perencejo. Pues yo tengo confianza en usted, pero yo te diría esto no está marchando como yo pensé que iba a marchar. Yo te diría, Jesús María, que le agregue. No, agregale tú, a mí no me manda a mí a agregar cosas. Yo le voy a agregar a tu propuesta. Exacto, le voy a agregar es más amigo tuyo que mío. A tu propuesta, que es interesante, de remozar al gobierno, le voy a agregar la necesidad de que se fundamenten en un plan. Estamos 2 años, ¿eh? Pero ahí está Seara Hatton, ese no es su papel, es que yo su no rol, pero ¿dónde está? su obligación. Pero está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. No sale nada. Fernando, vámonos de aquí antes que nos manden a hacer este espacio. Ya terminamos. Hasta el próximo sábado. Nos vemos con el senador don Antonio Taveras. Hasta el próximo sábado. Un Buenas abrazo noches. para todos. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,